O sea, no le creyeron a Pablo completamente. Imagínense, hermano. Pablo, o sea, es como si es un hombre que hablaba varios idiomas, que conocía la ley porque él era fariseo, fariseo de fariseos, dice, un hombre que fue enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre con cultura, era un hombre con cultura, un hombre de mundo, un hombre completamente preparado, pero sin en cambio cuando llega a Berea, dice aquí la palabra de Dios que los de Berea estaban leyendo lo que Pablo decía para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y eso me lleva a que hoy usted y yo tenemos que aprender a ser como los bereanos. Gracias a Dios en esta iglesia hemos tratado de mantener una sana doctrina. Sin embargo, eso no es en todas las iglesias. Sin embargo, en muchos lugares se manipula la escritura, se tergiversa, se hacen malas prácticas, se prohíben cosas que la Biblia no prohíbe, se permiten cosas que la Biblia no permite, y hay una ola de herejías, una ola de enseñanzas antibíblicas, se diluye el evangelio. Eso es lo que está en nuestro mundo, en nuestro presente, en nuestro actual, en nuestros tiempos actuales. Pero me sorprende, y vamos a la siguiente diapositiva ya, y quisiera sobre este tema de los bereanos sacar algunos puntos, enfocado en los bereanos. La siguiente, hasta donde está, dice Pablo y Silas en Berea. Lo primero que quisiera decir, que el problema de las herejías, de las falsas enseñanzas, se da por dos cosas. La siguiente, hijo. Número uno, porque hay ignorancia en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no estudia las palabras de Dios. Porque el pueblo de Dios, muchos tienen la idea de que solamente los que van a ser pastores tienen que estudiar un seminario o tienen que escudriñar las escrituras de manera más profunda. Ese es un error.
Ese es un error que solamente algunos tienen que prepararse más que otros, porque realmente todos los cristianos deben prepararse. ¿Sale? Entonces, Oseas 4:6 dice que el pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hay un problema en el pueblo de Dios que cree todo lo que se dice desde el púlpito, porque en el pueblo de Dios hay ignorancia. Y me sorprende que en muchas iglesias que son de multitudes, el predicador dice una serie de herejías totalmente abiertas, ya ni siquiera las ocultan, las disfraza y la gente la cree. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Oye, pero ¿no escuchaste lo que dijo ese señor? Que si no das ofrendas no vas al cielo. O que la unción se vende. Que la presencia del Espíritu Santo se vende, el poder. Y hemos caído en una ceguera espiritual y en un analfabetismo espiritual tremendo. No es posible que gente que lleva 10 años en el Evangelio, 15 años, nunca ha tomado un discipulado serio, sistemático. Sistemático me refiero a que haya estudiado un libro, el otro, que se haya preparado en la palabra de Dios. Hay gente que lleva 15 años en el Evangelio y jamás ha discipulado. Nunca se han discipulado. Y muchas veces no es porque en la iglesia no sé, aquí en esta iglesia por lo menos hay discipulados, pero los que no vienen y permanecen ignorantes en la palabra es porque ellos quieren, no porque en esta iglesia aquí no se dé palabra. En una reunión de pastores donde hablaban del evangelismo, el pastor les decía que hay un gran porcentaje en la iglesia de gente que lleva años en el Evangelio y jamás ha sido discipulada. Nunca ha existido un discipulado. No le interesa un discipulado. No quiere tener un orden sistemático, un orden gradual, un orden consistente en un tema de la Biblia, en un libro de la Biblia. Hay gente que nunca ha estudiado la Biblia, aunque lleva 15 años en el Evangelio. Fíjese nada más. Y entonces cuando viene uno les empieza a decir, no, que tú vas a hacer esto, que así, y que te empiezan a endulzar el oído, a la gente dice a todo amén. Entonces por eso el problema está en que el pueblo de Dios no tiene un conocimiento, pero no solamente es conocimiento, un conocimiento correcto de la palabra. Porque hay gente que sabe mucho y de todos modos dice pura herejía. Es un conocimiento, pero es un conocimiento ¿qué? Correcto de la palabra. Y esa idea de que usted le dice a veces a las personas, lo importante es que te congregues, no importa dónde, es equivocada y se la quiero decir de frente. Usted no puede estarle diciendo a las personas que no importa dónde se congreguen, que mientras se congreguen está bien. Y si cae una iglesia de la prosperidad, y si cae una iglesia donde enseñan herejías, no puede usted decir que lo único que importa es que la persona se congregue sin importar en qué iglesia. No. Porque muchos han dicho esa palabra, tú con donde te congregas no importa. No, pues sí importa. Y mucho más en estos tiempos donde hay tanta mala enseñanza, donde hay tanta herejía, donde hay tanta manipulación de la palabra, donde se tergiversa las escrituras, donde se manipula por medio de la palabra. Usted no puede decirle a una persona que se congregue no importa dónde. No puede. Usted nunca dé ese consejo, hermano, se lo voy a pedir en el amor de Cristo. Dile, busca una iglesia de sana doctrina. No vayas a cualquier lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay un problema en el pueblo de Dios por falta de conocimiento, pero también hay un problema en el púlpito por abuso de la palabra, por abuso del conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero puedo mal usarlo para dañar a la iglesia. Entonces hay un problema en ambos lados, ¿está de acuerdo? Primero, la gente que es ignorante en las escrituras, y segundo, que desde el púlpito muchos no se preparan. Muchos piensan que el evangelio simplemente es sentir una emoción de que yo quiero estar en el púlpito y ya, eso no es así. La gente se tiene que preparar, la gente tiene que estudiar la palabra seriamente, profundamente, porque de aquí o te llevas a las personas al cielo o las mandas al infierno por tus malas enseñanzas.
todo el que enseña, todo el que se para de este lado de un púlpito, tiene que tener la conciencia de que lo que hable es la voz de Dios al pueblo. Y yo no puedo hablar cualquier cosa, ¿está de acuerdo? Yo tengo que hablar, ¿qué? Palabra de Dios. Entonces hay un problema allá, hay un problema acá, pero todo eso tiene que ser cambiado cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Número 2, con respecto a la historia de los bereanos. Hay una necesidad de la sana doctrina. Vamos a 2 de Timoteo 4, 3 y 4. 2 de Timoteo. Antes de ver el pasaje, ¿alguien me puede decir qué significa la sana doctrina? ¿Qué es? Cuando yo digo la sana doctrina, ¿de qué estoy hablando? ¿Nadie sabe? Tiene que ver con la palabra de Dios, pero una palabra que nutre, una palabra que edifica, una palabra que restaura, una palabra que confronta pero sana y levanta. ¿Sí me entienden? O sea, no es cualquier palabra. Vamos a 2 de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Léalo. Fuerte. Fábulas. Es que por ahí hay una hermana que dice que fue al infierno. ¿Ok? Que por ahí hay una hermana que tuvo una visión. Y nosotros no podemos, o que tuvo un sueño. Nosotros no podemos basar nuestra fe en fábulas, en sueños, en visiones. Dice que, o una profecía, es que a mí me profetizaron. Dice la Escritura que la palabra profética más segura que es la palabra. La palabra profética más segura en estos tiempos es la palabra. Ahora, y es importante aclarar, no, y eso no significa que Dios no pueda usar a alguien para dar una palabra, porque los dones siguen, porque los dones no han cesado. Hay un pensamiento que se llama cesacionista, que dicen que ya no todos los dones están fluyendo, ¿sale? Eso es un tipo de pensamiento. Yo creo que Dios sigue usando hombres para hablarle al pueblo. Yo creo que Dios puede poner en alguien palabra de Dios para hablarle a otra persona. Yo creo que los dones siguen fluyendo, porque hay personas que ya no creen que todos los dones están fluyendo. Ese es un tipo de pensamiento teológico. Sin embargo, así como yo creo que Dios puede usar a alguien para hablarle a otra persona, también creo que muchos manipulan la palabra de Dios para sus propios beneficios e interés. Y es ahí donde nosotros vemos que la gente está corrompida, donde la gente le gustan las fábulas, donde la gente busca milagros, donde la gente le gustan las historias que llaman la atención. Y yo creo que el poder de Dios se sigue manifestando porque dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también creo que nosotros tenemos que tener un entendimiento de la palabra y saber que vivimos en tiempos donde las falsas enseñanzas, los falsos maestros están en donde quiera. El siguiente versículo, ahí pone el siguiente. Pues y aparte, no, el 4 y el 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué nos pide el Señor en estos tiempos a nosotros? Ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Ser entendidos, tener discernimiento, tener coherencia. La sana doctrina se refiere a la enseñanza que no solamente busca mover las emociones de las personas, sino busca transformar la vida de las personas. ¿Sabe que desde aquí se puede
manipular las emociones? ¿Para bien o para mal? Nosotros tenemos que ser intencionales en que las personas, más que una emoción, que de aquí reciban más que una emoción, sino que reciban la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito. Amén. ¿Qué es lo que transforma la vida de una persona? ¿Una emoción o la palabra? Usted se puede emocionar todo lo que quiera, iglesia, pero si su corazón no está siendo transformado por la palabra, esa emoción cuando salga de aquí se la va a sumar como neblina. ¡Fum! Viene un problema, ya. Y aquí dice, no, sí, Señor, voy a continuar, tengo fe, Señor, voy a seguir avanzando. Y afuera le dan una mala noticia y toda esa algarabía se le fue. Y nosotros no queremos que haya gente de emociones, sino gente de convicciones. Necesita la palabra de Dios, necesita no escuchar cualquier cosa, necesita la sana doctrina, palabra que edifica, palabra que confronta, palabra que transforma, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que cambia el corazón, palabra que cambia la mente. Todos necesitamos esa palabra, por eso no podemos decirle a alguien, no importa dónde te congregues, lo que importa es que vayas a la iglesia. Yo le pregunto, en nuestros tiempos, ¿ese consejo es correcto o es incorrecto? Pues es que no lo puedes mandar a donde sea. La historia de una persona que lo invitan a un evento, él es nuevo, va a un lugar para bautismos, se lo llevan con mentiras primero, a una persona nueva en el evangelio. Todos se meten a la alberca, dice, vente, vamos a meternos a la alberca. Y en la alberca de repente llega el pastor, lo sumerge y dice, ya estás bautizado. Y el hombre se queda, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que ya estás bautizado? ¿Cómo que ya estoy bautizado? Pues no me dijo nada, ni siquiera tomé, o sea, no sé ni qué es el bautismo. Muy mal. Parece de terror, pero hay gente que se mueve así, los pastores se mueven así, sin conocimiento, sin consentimiento de la persona. O sea, eso fue totalmente arbitrario, eso fue un abuso de poder, un abuso de autoridad de parte del pastor. Como que nunca le dijo y le dice, ya nomás tienes que venir y tienes que dar una ofrenda cada tanto. ¿Y sabe qué pasó con ese muchacho? Se acabó yendo de la iglesia, por supuesto. Y es un chavo de barrio, gracias a Dios no le dio un llega al pastor. Porque dice que sí se molestó, ¿por qué no me dijo, pastor, que me iba a bautizar? Ni siquiera sé qué es el bautismo, imagínense. Y en muchas iglesias se bautizan sin darles un entendimiento de qué es el bautismo, qué están haciendo. Yo he conocido gente que nunca les dijeron qué era el bautismo y se bautizaron, no saben ni qué es. Así de mal está el ministerio pastoral, porque esa es responsabilidad de nosotros. Dice que vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír fábulas, historias. Hay gente que se mete mucho en la numerología, hay gente que se mete mucho en los tiempos proféticos. O sea, la gente de verdad, hermanos, a veces quiere pasarse del básico 1 al básico 10, queriendo interpretar textos que cuestan trabajo, textos que demandan un método de interpretación, porque eso se enseña en hermenéutica. No puedes interpretar los textos apocalípticos o textos proféticos como se interpreta Salmos, se interpreta de una manera diferente. No puedes interpretar los evangelios como interpretas algunos libros del Antiguo. O sea, todo tiene una razón de ser y una forma de interpretar. Y eso lo tiene que saber el pastor. Dice que hay una necesidad del pueblo de Dios de desarrollar el discernimiento bíblico. ¿Alguien me puede decir qué es discernimiento bíblico? Poder identificar lo verdadero de lo falso. Pero no solamente es eso, tener discernimiento, poder identificar, porque ahora te dicen media verdad y media falsedad, y es cuando más te la crees.
Entonces, tienes que saber, dice, y alguien empieza a predicar y dice, eso es correcto, pero de repente en su predicación te mete algo que no es bíblico, algo antibíblico, pero como te dijo algo de verdad, es fácil que te vayas con eso, porque te mezcló la verdad con la mentira. Porque es fácil cuando yo le digo a ustedes, por ejemplo, y usted claramente puede decir, no, pastor, usted está mal. Si yo les digo, por ejemplo, hermanos, no importa si usted miente, no pasa nada. ¿Qué me van a decir ustedes? Está mal, pastor. Pero si yo les digo, usted puede decir una mentira blanca, hermano. Y algunos como dicen blanca y dicen, pues sí es verdad, eso es blanca. Es negra. ¿Sí me entienden? O sea, mezclar la verdad con la mentira, ese es el reto para que nosotros podamos discernir cuando alguien está diciendo algo. O sea, cuando yo mezclo una verdad con una mentira, es donde el discernimiento tiene que activarse y decir, no, esto sí lo dijo bien, pero esto no está bien, no es correcto. Entonces, el discernimiento tiene que ver no solamente con identificar la falsedad o el error, sino identificar cuando viene una verdad mezclada con mentira. Ese es el reto. Y sí, hay muchas iglesias. Así es. Es ahí donde usted le tiene que pedir, número 1, al Espíritu Santo la iluminación y la sabiduría. Y número 2, usted tiene que leer la Biblia. Porque no importa, o sea, otra cosa que tenemos que entender, que el Espíritu Santo no va a traer a tu mente algo que nunca has leído. Puede ser como algo excepcional, pero si nunca lees la Biblia, pues dime qué te va a revelar el Espíritu Santo, qué te va a traer si nunca la lees. El pueblo necesita desarrollar discernimiento. Hebreos 5:14. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Léalo fuerte. ¿Quién es aquella persona que alcanza discernimiento, que ha alcanzado qué? Madurez. ¿Por el qué? Por el uso. ¿Y qué significa el uso? Por el escudriñar la palabra. Una persona que no lee la Biblia, hermano, es una persona totalmente engañable. Cualquier cosa que tú le digas, se la va a creer. Cualquier cosa que tú le pidas, te lo va a dar. Cualquier cosa que tú le digas, va a decir amén. Y es una persona que no ha desarrollado discernimiento por la falta del estudio de la palabra. El discernimiento no tiene atajos, se da por el estudio de la palabra. Si no lees la palabra, no vas a tener discernimiento jamás. Porque el hecho de que tú puedas refutar una falsedad es porque conoces lo que dice la palabra, para tú poder decir, eso es incorrecto, la palabra no dice eso. Pero si tú no conoces la palabra, entonces no puedes refutar errores. Entonces necesitamos desarrollar el discernimiento bíblico. El punto que sigue ahí mismo. Todo cristiano debería estudiar a profundidad las Escrituras. Como le repetí hace rato, muchos piensan que solamente los que predican tienen que estudiar la palabra. Hay un pensamiento en el pueblo de Dios que yo no tengo que estudiar un seminario. Es cierto, si tú no tienes los recursos para estudiar un seminario, lea la Biblia. Y usted sabe que actualmente hay muchos talleres, cursos de sana doctrina donde te dan temas teológicos, donde te dan temas como el de la Biblia, la bibliología, el Espíritu Santo, que es la pneumatología, que te dan sobre historia de la iglesia. Hermano, hay tantos recursos sanos que usted pudiera estudiar de manera autodidacta un seminario, tal vez sin necesidad de si usted fuera, pero ¿sabe qué? Como no somos autodidactas, pues por eso estamos en bancarrota espiritual. Pero a la gente no le interesa. Y entonces tenemos que sacar de nuestra mente el pensamiento que solamente los que predican, los que enseñan, tienen que estudiar la Biblia. Todo cristiano, sin excepción, tiene que estudiar la Biblia.
No importa si no predica, no importa si no te paras en un púlpito a enseñar, algún día te encontrarás a alguien con una idea equivocada y tu conocimiento de la palabra te va a ayudar a poder corregir en amor, con misericordia, un pensamiento equivocado. Pero si usted no conoce la Biblia, hermano, ¿qué le va a decir a la persona? Todo hombre cristiano debe estudiar. Y el último punto, todo cristiano tiene la necesidad de conocer los fundamentos de nuestra fe. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Al estudiar la historia de la iglesia, podemos conocer los fundamentos de la fe. Vamos a 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, hijo, porfis. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y siempre estar preparados para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya pon la diapositiva que puse yo, hijo, por favor, donde viene ese mismo pasaje, y vamos a hacer un poquito de exégesis de este pasaje. Los estudios nos dan para hacer exégesis. Yo no recomiendo mucho que cuando alguien predique diga muchas palabras en el idioma original. De hecho, un maestro que me dio a mí griego en la universidad, eso se da más como para un estudio bíblico donde puedes profundizar ciertas palabras. Pero en una predicación de la iglesia a lo mejor sacas una palabra o dos y no más, porque la gente no viene a aprender griego, eso lo tiene que aprender en un seminario. A lo mejor una palabra te puede dar la pauta para hacer incluso una predicación, pero no es recomendable y es entendible porque la persona no va a entender ni papa. No va a entender. Pero en un estudio bíblico como el de hoy, este es un estudio, tenemos la libertad de poder profundizar en ciertos términos porque es un estudio bíblico. Es muy diferente un estudio bíblico a una predicación donde se le predica a gente como que sabe o tiene más conocimiento o como una persona que es nueva en el evangelio. Entonces por eso no es recomendable que un predicador en toda su predicación saque muchas palabras en el original, porque la gente no se va a aprender la palabra. O sea, no es como la manera correcta, y no digo que no se use, pero debe ser como más limitado. Ese es mi consejo a los que predican. Y eso es el consejo que yo recibí de un maestro que me dio griego. Y por cierto, era muy bueno ese maestro. La palabra defensa, la palabra que viene en este pasaje, la palabra defensa, si lo ponemos en el idioma original, es la palabra apología. De donde viene la palabra apologética. Desde la iglesia primitiva, usted tiene que saber que hubo muchas falsas enseñanzas, muchas escuelas de pensamiento que eran contrarias a lo que enseñaba. Entonces se levantaron hombres que tenían que escudriñar las escrituras, a los cuales se les llama apologetas. El apologeta se encargaba de refutar y demostrar la verdad de las escrituras ante esas falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia primitiva. Una de las falsas enseñanzas que están estudiando los muchachos que están estudiando con mi esposa el seminario es que hubo un hombre llamado Arrio. Este hombre llamado Arrio cuestionaba la deidad de Jesucristo, diciendo: Jesucristo no es Dios. Y este pensamiento de Arrio está presente en nuestro presente. Hay gente que a Jesucristo no lo tiene como Dios. Muy pronto voy a predicar sobre la Trinidad y le voy a demostrar que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero que cada uno tiene una función diferente. Y esta idea de la Trinidad, muchos no la tienen muy clara después de muchos años en el Evangelio. De verdad. Y si le oro al Espíritu Santo es correcto, y si adoro al Espíritu Santo es correcto, pues no solamente debo adorar al Señor. Y estos tipos de pensamientos causan confusión en el cristiano porque no tienen una claridad de la Trinidad. Estas son prédicas doctrinales.
Vamos a ver entonces que la palabra, cuando habla Pedro que dice que tienen que presentar apología, está hablando de la defensa de la fe. Vamos a la siguiente. La apologética es la defensa razonada y sistemática de la fe cristiana. Esta explica las razones de la existencia del cristianismo. Es decir, la apologética tiene que probar que lo que tú crees es verdad, pero también provee respuestas a las objeciones con respecto a la fe. Pruebas, o sea, la apologética se encarga de decir, lo que yo te voy a decir es verdad a la luz de la palabra, pero también voy a refutar tus objeciones con respecto a mi fe. Entonces la apologética es decir, mira, lo que yo digo, que el único intermediario entre los hombres y Dios es Jesucristo, aquí te lo voy a demostrar en la Biblia. En la Biblia no vas a encontrar toda la palabra. Mira, hermano, hay un pasaje que tú, para refutar un pensamiento, tienes que irte, ¿qué dice el Antiguo Testamento y qué dice el Nuevo Testamento acerca del mismo pasaje? Nosotros, por ejemplo, podemos saber que solamente hay un intermediario y que todos los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento, ese cordero que era llevado para ser asesinado, ese cordero puro, era una tipología de Jesucristo. La tipología es algo que representaba algo que se iba a manifestar en el Nuevo Testamento. Era un tipo de Cristo. El cordero que sacrificaban era un tipo de Cristo. El tipo se refiere a que eso representaba a Cristo en el Nuevo Testamento como el cordero inmolado. Y hay muchas tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento con Jesucristo de manera suprema. Entonces, no solamente tienes que irte al pasaje en Timoteo donde dice que solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Tú tendrías que explicar un poco del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento para decirle a alguien que solamente hay alguien, una persona y un intermediario entre Dios y los hombres. Eso es hacer apología, defensa de la fe. Si alguien le pregunta a usted por qué crees en Jesús, ¿usted tendría la capacidad de decirle, yo creo en Jesús por esto? ¿O le platicaría su testimonio? Ahora, el testimonio es bueno y el testimonio es el resultado de un encuentro con Jesús, pero alguien que venga con conocimiento incluso de la fe como católico, hay gente católica que conoce mucha Biblia y te puede dar pasajes para refutar lo que tú dices. ¿Usted tendría la capacidad de refutar a alguien acerca de su fe? Que alguien le cuestione, ¿tú por qué sigues a Jesús? ¿Por qué no sigues a Mahoma? ¿Por qué no sigues a la Virgen? Porque en muchas religiones tienen libros sagrados. ¿Usted sabía que no solamente nosotros tenemos un libro que es nuestro fundamento? Hay otras religiones que tienen libros sagrados y tienen textos. Incluso los propios judíos, ¿no? Tienen otro texto. Pero usted sería capaz de hacer apología, de presentar defensa de por qué usted cree en Jesús y decirle a alguien con todos los fundamentos, yo creo en Jesús porque la Biblia me enseña esto, esto y esto y esto. ¿Podría hacerlo? Hay que estudiar. Hay que nosotros meternos. Y toda esta enseñanza que dio ahorita se desprende de hombres o de cuando Pablo está en Berea, donde estos hombres cuestionaban o no creían completamente todo lo que Pablo predicaba, sino ellos tenían que ratificar que lo que Pablo decía era correcto. Gracias a Dios aquí le hemos pedido a Dios que nos ayude a no errar en las enseñanzas de la palabra y hemos tratado de mantener una sana enseñanza, pero usted tiene que de todos modos escudriñar la palabra. Si usted es maestro de cualquier área, usted si no estudia palabra, usted está descalificado para enseñar. Si solamente viene los domingos y escucha la palabra, o solamente los domingos estudia la Biblia y usted se para enfrente a enseñar a quien sea, usted está descalificado para enseñar. Porque no puede ser que alguien que enseña la palabra no la conozca a profundidad. No hay excusa.
Porque por eso Santiago dice, no os hagáis maestros de muchos, sabiendo que tendrán mayor condenación. El que enseña enfrente tiene que estudiar más que los que no enseñan. Aunque todos deberían estudiar al mismo nivel, pero el que enseña, el que se para enfrente de un niño, de un hombre, de una mujer, de quien sea, el que está enfrente de un púlpito, tiene que sí o sí estudiar la palabra. No es negociable, es obligatorio. Porque si no, vamos a acabar diciendo cosas que no son. Capítulo 17, versículo 16. Vamos a pasar a otra historia. Dice que después de que Pablo está en Berea, es llevado a Atenas. Es su siguiente parada. Primero está en Berea y luego se va hacia Atenas. Y en Atenas pasa algo muy interesante y está muy ligado a la historia de Berea. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice que en esa ciudad era una ciudad de idolatría. Versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿qué? A la idolatría. Entendamos el contexto, iglesia. Que Pablo, o el contexto en el que la iglesia primitiva surge, en un contexto cultural romano, en un contexto cultural judío y en un contexto cultural griego. ¿Sale? Eso ya se los he enseñado. El evangelio surge en medio de tres culturas principales: la griega, la judía y la romana. Por eso es que nosotros en el estudio de la palabra tenemos que conocer culturalmente cuestiones de la cultura griega, cuestiones de la cultura judía y cuestiones de la cultura romana. Pablo está en Atenas, en Grecia. Y en esos lugares, ustedes saben que en esos lugares se tienen mucha idolatría porque tienen muchos dioses. Hay muchos dioses. Y dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ponme estos versículos en la Nueva Traducción Viviente, hijo, por favor, a partir del versículo 16 del capítulo 17. Recuerden que la cultura griega está muy marcada por la sabiduría, por grandes filósofos, hombres de ciencia, hombres de cultura, pero también hombres que amaban el cuerpo. Por eso usted ve que en la cultura griega hay muchas estatuas de hombres desnudos con cuerpos muy marcados, porque en la cultura griega se idolatraba mucho el cuerpo. Ponme Hechos 17 a partir del 16 en la Nueva Traducción Viviente. Sigo leyendo, versículo 18, ahorita me lo ponen ahí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Es decir, Pablo se debatió, tuvo que presentar defensa de fe ante estas escuelas de filosofía de ese tiempo. Y ahorita les voy a decir cuál era el pensamiento general de los epicúreos y de los estoicos. Estos se refieren a dos escuelas de filosofía que tienen pensamientos diferentes. Dice, ellos seguían a Pablo y también al resto de nosotros gritando. ¿Qué versículo es? Es capítulo 17, versículo 16. Capítulo 17. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La que sigue. Iba a la sinagoga, ¿para qué? Razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron,
¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de uno de dioses extranjeros. Ya vamos a la diapositiva, por favor. El pensamiento epicúreo hace énfasis en el placer y en la ausencia de dolor. Eso es lo que los epicúreos, o esa es su doctrina principal, el placer y la ausencia de dolor. Y este pensamiento epicúreo está presente en la iglesia del día de hoy, donde le dan una sensación al cristiano que no tiene que sufrir. Y que si sufres por pecado, o si sufres porque Dios no lo ama o Dios lo abandonó. Es un cristianismo presente donde se parece que tiene que haber, que nunca nos tiene que ir mal, que nunca vamos a pasar dolor. Y este es un pensamiento epicúreo. No lo llamamos así en estos tiempos, pero es un pensamiento que sí veo presente en la iglesia. ¿Cuál es el Salmo 90 al 91 que dice que ninguna plaga te tocará y que nada te pasará? Y muchos abren su Biblia ahí, en el centro de su sala, en una Biblia gigante, diciendo, no te va a pasar nada. Unos se murieron en el COVID y eran pastores. El pensamiento epicúreo dice, no al dolor, no al sufrimiento, siempre felicidad y busca tu placer. ¿Será que ese pensamiento que se vivía en Atenas en el tiempo de Pablo está presente hoy? Sí. Muchos predicadores te dan la sensación de que tú, como eres cristiano, todo te va a salir bien, jamás te va a pasar nada, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener un accidente, nunca vas a tener problemas. Solo felicidad. Ese es un pensamiento con el que Pablo luchó. Y para poder contrarrestar este pensamiento, ¿qué cree que Pablo tenía que hacer? Refutar, hacer apología. Refutar ese pensamiento, porque es cierto que el cristiano es bendecido, es cierto que tenemos un proveedor, un sanador, pero jamás Dios nos ha prometido que nunca vamos a pasar sufrimiento. De hecho, si usted lee la primera carta de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro está animando a la iglesia en medio de la persecución y le está diciendo, permanezcan en Jesús, porque Jesús también sufrió, y así como Jesús sufrió, ustedes son partícipes del sufrimiento de Jesús por causa de su nombre. Entonces, el cristiano no está exento de dolor, pero este pensamiento epicúreo es algo con lo que estaba luchando Pablo en Atenas. Los estoicos eran hombres que su pensamiento, su doctrina era razonar todo. Todo, analízalo, todo con la razón. Y el problema de todo analizarlo es que cerramos las puertas a lo sobrenatural de Dios. Si yo intento razonar la fe, no la voy a poder razonar. ¿Cómo explicas que alguien que era estéril o que tenía una matriz estéril, de repente es fértil? ¿Cómo explicas que alguien que fue al doctor y le detectaron un tumor y después de la oración, de ayuno, de buscar de Dios, va a otra cita y ya no está el tumor? No puedes razonar completamente la fe, porque hay actos sobrenaturales de Dios que no pueden ser ni entendidos ni razonados. Y los estoicos eran hombres que basaban su vida y su doctrina a base de la razón. ¿Cree que hoy encontramos esto en la iglesia? También. ¿Se da cuenta cómo muchos de los pensamientos filosóficos de aquel tiempo en la iglesia primitiva están presentes en nuestra iglesia hoy? Hay gente que promueve que ya no hay milagros. Los cesacionistas, el pensamiento cesacionista dice, ya no están todos los dones. Cuando la Biblia escala que los dones van a funcionar hasta que Jesucristo venga. Yo creo que hay profetas todavía. Yo creo que hay hombres donde Dios los usa para hablar al pueblo. Sin conocerlos, les dan palabra que solamente los que están sentados saben que lo que están pasando, porque me lo ha pasado a mí mismo. Fuimos a un evento nosotros, mi esposa y yo, traíamos una situación personal que nadie sabía, que nosotros estábamos afligidos, estábamos preocupados, estábamos pasando un tiempo difícil en nuestra vida. Y en un evento de jóvenes donde fuimos, pasamos al frente y el pastor que pasó por nosotros nos dijo lo que estábamos pasando, y eso no lo sabía nadie, iglesia. Yo creo que Dios puede hablar todavía. ¿No, mi amor? Pero hay gente que dice, no, ya la profecía no existe. Yo creo que sí.
Creo que hay falsos profetas, también lo creo. Pero creo que también hay hombres de Dios que Dios sigue usando de manera correcta. ¿Quién le dijo a ese hombre lo que nos estaba pasando? Si solamente mi esposa, y era un problema que nadie sabía, nadie. Y nos dio palabra y nos dijo, pam, pam. Y yo dije, ay Señor. Y esa palabra nos levantó, porque es lo que necesitábamos o que Dios sabía que estábamos padeciendo en ese momento y nadie sabía. Yo le aseguro, hermano, que ese era un problema solamente muy íntimo de nosotros, interno, personal, y que nos dieron una palabra que dije, gracias Dios, porque sé que estoy en el camino correcto y seguimos avanzando. Yo creo que Dios puede usar personas. Dieter. Y fíjense cómo podemos tener el pensamiento de que a veces nosotros, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe es un ingrediente necesario para ver milagros. Y no podemos generalizar todo, pero hay veces que la gente no ve un milagro en su vida porque no tiene fe. ¿De verdad? Simplemente tú pides algo, pero no lo estás creyendo realmente. O sea, no tienes la convicción 100% segura en tu corazón de que Dios lo puede hacer. La verdad, a veces... Así es. Alguien que acaba de tener un accidente y queda parapléjico y le dices, ten fe, ¿qué te va a decir? ¿De qué fe me hablas? Pero es ahí donde usted tiene que entender que la fe no se puede razonar completamente, aunque es una fe que tiene la razón o que es razonable, al mismo tiempo también es incomprensible. Adelante, mi amor. Así es. Por eso, hermanos, como iglesia, nosotros estamos en contra de decretar. Hay iglesias donde se la pasan decretando. ¿Qué es decretar? Es darle una orden a Dios. Y aquí no decretamos, Porque es decirle a Dios, tú vas a hacer lo que yo digo que quiero. Aquí obedecemos la voluntad de Dios. Le clamamos al Señor. Y sin su misericordia lo hace, gloria a Dios. Pero si su sabiduría y soberanía no lo hace, también gloria a Dios. Nosotros como iglesia, Camino de Verdad y Gracia, estamos en contra de ese tipo de enseñanza de decretar. Porque decretar es mandar a Dios y nosotros no le mandamos a Dios qué tiene que hacer Él. Exacto, Dios es soberano, Él es el que manda. ¿Usted ha ido a iglesias donde decretan? Y todo, yo decreto que voy a hacer esto, yo decreto que voy a hacer esto, yo decreto que Dios me va a dar esto, yo decreto. No, señores, aquí no decretamos, aquí nos sometemos a la voluntad de Dios. Y si en su misericordia Él nos lo da, está bien. Pero si Él no nos da lo que pedimos, también está bien, porque Él es nuestro Padre. Y como un buen padre sabe que si nos da algo nos alejamos, nos perdemos, entonces no nos lo va a dar. Pero aquí no decretamos.
Cuando a veces escuchamos, o cuando usted ha escuchado de mí, o cuando usted escucha también la palabra declarar, declarar en el sentido correcto es decir lo que la Biblia dice. Por ejemplo, yo declaro, y esa palabra no es incorrecta siempre que le dé el sentido correcto. Lo que dice Filipenses 1:6, que el Señor cumplirá su propósito en mí, que el Señor completará la obra que inició en mí. En esa forma y en ese sentido, declarar este versículo es como proclamar el versículo, pero no tiene un sentido incorrecto, porque estás afirmando lo que la Biblia ya dice. No es algo nuevo, no es algo que va en contra de la palabra, pero decretar, ese es un pensamiento equivocado. Nosotros no decretamos aquí. Y hay iglesias donde sí es una práctica común. Yo le preguntaría a una persona así simplemente para refutar lo que él dice, porque hay pasajes donde se decreta, o sea, hay pasajes que te dicen que se decretó y se hizo. Pero yo le diría a una persona en ese contexto para refutar esa palabra, lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero qué hacer o cómo hacer? ¿Tú quién eres? ¿Eres el barro o eres el alfarero? ¿Qué somos? ¿Y acaso tú le vas a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? Cuando tú decretas diciendo, Dios, tú vas a hacer esto. Caramba, pues ¿quién eres tú? ¿Eres más que Dios para decretar? Aquí no se decreta, iglesia. Aquí se pide, se clama al Señor, se le suplica a Dios, y si es su voluntad, Él lo hará. Y si no, olvídese, hermano. Usted está luchando en contra de algo que tal vez no es. Dice que Pablo predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección, lo cual causaba que la gente lo rechazara. Siempre que usted predica el evangelio tiene que tener claro esto: la gente, no todos van a aceptar el evangelio y muchos los van a rechazar. Dice también la palabra de Dios que es invitado al Areópago, que era el consejo, la sede de los atenienses donde se regía la justicia. Era el Areópago. Era un lugar donde no cualquiera entraba, era algo como similar al Sanedrín, donde solamente gente preparada, gente con alto rango se tenía que. Imagínense, Pablo se codió con gente de alto rango hablando terrenalmente, gente sabia, gente filósofos, gente que tenía posición alta entre los griegos. Pero Dios llevó a Pablo a esa gente. Eso me habla de que en todas las esferas de la vida tiene que ser predicado el evangelio. Aún en las esferas que nos chocan un poco, como la política. Para muchos decir cristiano en política es satánico, es incorrecto. El problema no es que un cristiano entre a la política, el problema es que ese cristiano se corrompa dentro de la política. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de que se puede permanecer dentro de esos ambientes? Daniel. Daniel dijo, guarda mi corazón de no contaminarme. Y Daniel, siendo un hombre de renombre, con los sátrapas, con gente de gobierno, de la burocracia, Daniel permaneció firme y afectó toda una nación por causa de su fe y su convicción. El problema con nosotros es que nos corrompemos cuando nos va bien, cuando hay dinero, cuando hay recursos, cuando la gente te ganas fama, ganas reconocimiento. El problema es ese, no es que Dios no pueda alcanzar esa esfera o que Dios no quiera ser presente en esa esfera de la sociedad, sino que el cristiano se corrompe dentro de esa esfera. Ese es el problema. Que cuando ya tienes billuco, ya te perdiste. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Y eso es lo que pasa en los grandes ministerios. El último punto. Pablo empieza a debatir con las personas de ahí y empieza a darse cuenta que había un lugar donde había una estatua, donde había un altar donde decía al Dios no conocido. Y les empieza a decir, al que ustedes no conocen, a ese es el que yo estoy predicando. La gente se burló de él, no todos aceptaban el mensaje, pero acaba este versículo, este pasaje, dice, versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Finalmente la predicación de Pablo tuvo un efecto.
entre tanta filosofía, entre tanta burla, entre tanta oposición, finalmente predicar el evangelio jamás será en vano. Alguien será alcanzado. Así salgamos nosotros a la calle y solamente una persona es alcanzada, hermano, valió la pena todo el esfuerzo que hicimos. Toda la gente que se juntó, todos los recursos que se invirtieron. Por uno Cristo mueve naciones, por uno. Porque tal vez ese uno sea alguien que gane más de 100. Entonces, hermanos, póngase de pie.